Claudia, tenemos ya muchos espectadores que se están conectando desde esta hora. Sí, veo, qué bueno. ¿Cómo están? Buenos días a todos los que ya se van conectando. Bienvenidos. Hay algunas personas conocidas que siempre nos acompañan. Gracias por conectarse estos minutos antes. Sí, muchas gracias por estar con nosotros y acompañarnos en las actividades que hacemos. Angélica Hola, Angélica. nos escribe buenos días. Buenos días, Angélica. ¿Qué tal? Me imagino todos con su cafecito a esta hora o su tecito. ¿Cómo están? Gracias. Gracias, José, también a ti por conectarte. Quizás podríamos dar algún vistazo a lo que vamos a tocar hoy día para que o tienen alguna consulta, nuestros participantes, que nos cuentan. Buenos días, ¿cómo están? Sí, gracias por ir conectándose. El día de hoy vamos a tocar, bueno, un tema importante que es el tema de trabajo remoto. Vamos a verlo desde una visión integral, por eso es que acá estamos cuatro personas conectadas que vamos a ir viendo desde el punto de vista de salud mental, ergonomía, la gestión de beneficios y la gestión de capital humano y liderazgo, ¿no? Entonces, cuatro pilares importantes. Queremos conocerlos a ustedes y saber si es que dentro de sus organizaciones, para lanzar una primera pregunta, vienen teniendo trabajadores todavía en trabajo remoto, ¿no? Tal vez por el chat, o si a alguien le gustaría, levanta la mano para aperturarles el micro. Coméntenos si es que tienen actividades de trabajo remoto al momento. Nos pueden colocar sí, no, tal vez mixto, ¿no? Trabajo presencial y remoto. A ver, queremos conocerlos. Aquí, exacto. Sí, justo acá nos están comentando. Betty nos comenta que en su empresa todo el personal administrativo se mantiene en trabajo remoto. Y Juan Carlos nos dice que efectivamente tienen tanto trabajo remoto y algunos trabajadores haciendo trabajo mixto, ¿no? Entre presencial y remoto, ¿no? Entonces esta tendencia de trabajo remoto se mantiene todavía. Hay organizaciones que lo van a mantener incluso como parte de una política, ¿no? De su política. ¿Alguien más que nos quiera comentar? Si, tal vez hay alguno de los que se ha conectado en este momento que realiza solamente trabajo remoto o están todos en mixto. Yo creo de que ya muchas empresas que estaban al 100% remoto han comenzado a retornar a las oficinas, pero por poco espacio de tiempo, ¿no? Entonces, están haciendo la labor semipresencial. Quizás no regresen todos los días, quizás algunos sí. Hay, por ejemplo, mi tocayo Percy, Mozambite de la Municipalidad de Santiago de Surco. Él ya está presencial ya. Él ya está presencial en la oficina, nos dice, pero igual es importante que conozca estas recomendaciones en trabajo remoto, ¿no? ¿Ya? También nos están acompañando desde INIA, desde el Instituto Nacional de Innovación Agraria. También nos comenta Angélica que, bueno, en su caso están haciendo trabajo mixto, ¿no? Significa que todavía se está manteniendo el trabajo remoto y están evaluando mantener el trabajo remoto para algunos casos especiales, ¿no? Como para el tema de madres con bebés pequeños. Es importante, adelantando un poco también el tema de los factores extralaborales, ¿no? Que justo el trabajo remoto hace que esto se vuelva un pilar también importante, ¿no? Dentro de las organizaciones como
la mirada que tenemos que tener desde los gestores, que lo vamos a ver también en la presentación del día de hoy. José Jesús nos comenta que trabaja en una entidad pública, realizan las modalidades, está en las 3 modalidades, presencial, semipresencial y remoto, ¿no? Entonces, acá también van a aprovechar las recomendaciones que el día de hoy vamos a poder trasladarles. Luz Niño está en trabajo remoto exclusivamente, ¿no? Entonces, esto se mantiene. Luz, ¿en qué rubro trabajas? Si nos puedes comentar. Recordemos también de que en las empresas hay una población vulnerable que durante el periodo de emergencia debe permanecer en trabajo remoto, ¿no? Y el estado de emergencia del Perú todavía está hasta marzo, si es que no se extiende más, del 2021, ¿no? Entonces, hay personas que aún están desarrollando trabajo remoto, a pesar de que la empresa puede ya estar regresando. Claro, también nos dicen de que en Ferreiros el 70% está laborando presencial y remoto, presencial remoto y remoto el 19%. Y mixto la diferencia, ¿no? Que es un 11%. Entonces tenemos un 70% presencial, trabajo remoto un 19% y un semipresencial o mixto un 11%. Y lanzando otra pregunta relacionada justo a los 4 puntos que vamos a tocar el día de hoy, ¿cuál sería para ustedes su principal reto o tal vez su principal necesidad en el tema de trabajo remoto, los trabajadores que vienen realizando trabajo remoto todavía a la fecha? Sería, por ejemplo, el tema de la gestión de beneficios. ¿Esto se ha vuelto un reto para ustedes? O tal vez la gestión de las personas a través de los líderes. ¿El tema de salud mental o el tema de ergonomía? ¿Cuál sería para ustedes, dentro de estos 4 puntos, su principal reto, ¿no? O que lo han visto como un principal reto a lo largo del trabajo remoto? Ergonomía, salud mental, gestión de beneficios o el tema de la gestión de personas y liderazgo. Ok, bueno, acá nos comentan que los 4, los 4 ha sido sus retos. Sí, definitivamente el trabajo remoto pues nos cogió a todos de forma inesperada. Y en el camino hemos ido aprendiendo, ¿no? Entonces acá nos comenta que los 4 han sido sus retos. Jessica nos dice que salud mental, sabemos, bueno, salud mental ha sido, creo que uno de los puntos también mucho más afectados, ¿no? Y un reto importante para las organizaciones. Elia nos dice salud mental y ergonomía. Elizabeth nos dice ergonomía y gestión de beneficios, ¿no? También los retos en tema de beneficios se ha visto presente en el trabajo remoto. Jessica nos dice salud mental y ergonomía. Milagros, ergonomía. José Luis, salud mental, beneficios y ergonomía. Y Nelly nos dice todos, los 4. ¿No? Sí, de hecho que justo por ello es que el día de hoy traemos este tema, ¿no? Un año después. Tal vez alguno de ustedes nos acompañó en la sesión del año pasado, que tocamos este tema también, trabajo remoto, una visión integral, pero aprendiendo juntos, ¿no? Entonces el día de hoy traemos ya data, ¿no? De cómo ha ido cambiando, cómo ha ido impactando también el trabajo remoto después de un año y medio, ¿no? Poco más de un año y medio de que empezó el tema de la pandemia y nos ha traído obviamente muchos aprendizajes y nuevas tendencias que vamos a conversar el día de hoy, ¿no? Así que esperamos que nos acompañen durante toda la sesión, que vamos a tocar todos estos temas
que ustedes han tenido dificultades también durante todo este año, ¿no?, que ha transcurrido. Sí. Vamos seguramente ahora empiezan a conectarse más personas. Ya estamos en la hora de iniciar la sesión. Gracias por acompañarnos desde minutos antes. Ha sido interesante conocer, saber de dónde nos están acompañando y cuáles también son sus necesidades, ¿no? Y vemos que son entidades del Estado, empresas privadas, diferentes sectores, diferentes giros, porque todos tienen la misma problemática, ¿no? Que tienen un porcentaje grande de su población en trabajo remoto y que quieren conocer justamente estas nuevas tendencias y cómo ha ido evolucionando el riesgo en todo este año que empezamos con esta capacitación y que ha continuado, y el tema de la emergencia también, ¿no? Buenos días, Virginia, de Petroperú también nos visitan. ¿Qué tal? Buenos días. Si nos pueden compartir desde dónde nos acompañan, sería súper bueno. Buenos días, Eva, ¿cómo estás? Desde Banviv también nos acompañan. Nos visitan de Belmont también, la cadena de hoteles. Bien, nos están acompañando desde República Dominicana. Seti, bienvenida o bienvenido. Nos acompañan del grupo AENSA, de Cumbra, una de las empresas del grupo, de Sodexo. Entel, Inarco, Amolz. Jockey Plaza, bienvenidos. Muchas gracias por conectarse. Nos acompañan desde Mars también. Gracias a todos los colaboradores de Mars que están con nosotros el día de hoy. Alicorp, Urbana, Trex, Constructor Inarco, el grupo Midagri con Niña, Agua, Coga Camisea, Salud desde Chiclayo. Saludos a todas las personas de Chiclayo también. Llobel, Transoceánica, Navitranso y Petranso, Minera Antares del Perú, la Universidad Nacional de Tumbes. Saludo al doctor Ricardo Puel, toxicólogo, británico, Cartavio, un montón de empresas. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy y conocer, ¿no?, estas nuevas tendencias en el trabajo remoto. ¿Estás en mute, Claudia? Sí, sí, me di cuenta, gracias. Muy bien, bueno, vamos a dar inicio. Gracias por conectarse, gracias por estar con nosotros en esta nueva sesión del Mars College Live. El día de hoy vamos a tocar el tema trabajo remoto desde una visión integral, un año después, ¿no?, para conocer nuevas tendencias, cómo ha ido impactando el trabajo remoto. Justo nos conectamos unos minutos antes y preguntamos dentro de los participantes que se conectaron si se mantiene el trabajo remoto dentro de sus organizaciones, y nos comentaron que sí, ¿no?, que es una tendencia que se mantiene. Muchos también de los clientes a los cuales nosotros tenemos contacto y brindamos el tema de consultoría y asesoría, incluso también nos comentan que esto va a formar parte de la política de la empresa, ¿no? Entonces, situaciones tan complejas como una pandemia también puede traer este tipo de tendencias para las organizaciones que se mantengan dentro, ¿no? Entonces, en ese sentido, la siguiente, por favor. Cindy. Ok.
Nos acompañan el día de hoy los expositores, ¿no? que estamos ahora conectados. Verónica Rendón Fuentes, ella es líder comercial de Mercer Perú. También nos acompaña Percy Mesías, gerente de seguridad ocupacional en Marsh. Quien les habla, Claudia Espinosa, consultora senior de psicología ocupacional, y Vania Cárdenas, quien es consultora en beneficios también en Marsh, ¿no? Nosotros vamos a poder aportarles y conversar también con ustedes desde 4 puntos importantes, ¿no? En la siguiente, por favor. Vamos a ver el tema de trabajo remoto desde la mirada de prepararnos para la flexibilidad, ¿no? Importante tomar el tema de la cultura, personas, el tema de los puestos de trabajo y cómo también las organizaciones pueden implementar esta medida para el tema del ahorro desde la organización, ¿no? Entonces esto es un primer punto importante que vamos a tocar dentro de la presentación. Y esto no puede ir separado desde la gestión de beneficios, ¿no? Cómo las organizaciones han gestionado, flexibilizado también el tema de los beneficios desde salud, bienestar, flexibilidad horaria, temas monetarios, cómo ha podido también el tema de las herramientas de trabajo darle las facilidades a los trabajadores que se mantienen en el trabajo remoto, ¿no? Y esto también desde la mirada de la persona, ¿no? Del trabajador. No podemos desligar la salud física de la salud mental y esto se ha mantenido, ¿no? La salud física desde ergonomía, alimentación saludable, actividad física o los programas de hábitos saludables que también forman parte de este trabajo remoto para hacerlo lo más saludable posible. Y el tema de salud mental, como comentábamos, ha sido uno de los puntos que también se ha visto más afectado y que no puede estar lejos de la gestión de las organizaciones, ¿no? Tocar temas de prevención de ansiedad y estrés como impactos importantes, el tema de proteger los factores extralaborales para promover un equilibrio trabajo-familia y poder identificar a tiempo estos factores psicosociales de riesgo para gestionar acciones, ¿no? Que ayuden y aporten a esta salud integral, ¿no? Desde las organizaciones para las personas que se mantienen y se van a mantener en trabajo remoto, ¿no? Viéndolo desde ese punto en la siguiente, por favor. Vamos a ver el trabajo remoto desde la nueva normalidad. Vania, si nos quieres comentar, por favor, desde el punto de vista de beneficios, por favor, gracias. Bien, comenzamos entonces. Buenos días a todos, muchas gracias Clau por el pase. Y sí, vamos a comenzar por el lado de beneficios. A ver, siguiente por favor. Listo. Como sabemos, el trabajo remoto fue un modelo que se estableció el año pasado principalmente por la coyuntura, ¿verdad? Esto significó un gran reto para muchas compañías que de la noche a la mañana tuvieron que adaptarse a este nuevo tipo de trabajo. Y en esa línea vemos que el 70% de empresas ha decidido que este tipo de modelo ha llegado para quedarse, ¿no? 70% de empresas consideran que este tipo de trabajo, el trabajo remoto, va a ser parte de la nueva normalidad. Obviamente con algunas consideraciones, principalmente vemos que se va a aplicar a las áreas administrativas con una prevalencia del 93% y seguido por el área de ventas o el área de atención al cliente, ¿no? Con 29% de prevalencia y bueno, el área de atención al cliente 22%. Siguiente, por favor. Listo. Si queremos ver o hacer un doble clic para ver específicamente cómo se van a aplicar estas políticas dentro de las organizaciones, vemos que principalmente van a ser aplicados en una modalidad semipresencial, ¿no? Lo que decía Claudia al comienzo de la reunión, en un modelo mixto. ¿A qué nos referimos con esto? Que se van a compartir las labores presenciales como las labores de trabajo remoto. Al menos, en un 67%, al menos 3 días a la semana.
Asimismo, cerca del 65% de compañías consideran que hasta un 50% de su población va a trabajar dentro de esa nueva normalidad, ¿no? Esa nueva modalidad. Nuevamente recordando que estaría apuntando principalmente a los que son los puestos administrativos. Siguiente, por favor. Y bien, por eso es que les hemos traído la visión que se tiene o que manejan las empresas en relación al manejo de planes de beneficios, a través de las principales iniciativas que están implementando las empresas para poder responder a esta nueva normalidad. Esta información ha sido relevada como parte de nuestro estudio regional de reinvención de beneficios y el impacto en el nuevo normal, ¿no? La primera iniciativa, o la iniciativa con mayor prevalencia, ha sido el diseño de nuevos beneficios que se ajusten a la modalidad de trabajo remoto, ¿no? Principalmente, como hemos mencionado, esto ha sido un gran reto para las empresas, y aunque ya en los últimos años íbamos viendo poco a poco como más compañías se iban implementando esta nueva modalidad, solo lo hacían las empresas que ya tenían un cierto grado de madurez, ¿no? en el manejo de este tipo de trabajo. Pero este año hemos visto un aumento importante de la prevalencia, llegando al 66%, ¿no? Por el contexto principalmente. En segundo lugar, tenemos también la mejora de los programas de salud mental, ¿no? Con un 58% de prevalencia. Esto debido principalmente a que aumentaron los indicadores de estrés, indicadores de ansiedad, problemas de sueño, entre otros, que las empresas identificaron esos problemas dentro de sus trabajadores y decidieron aumentar sus esfuerzos para poder acompañarlos en estos momentos, ¿no? Se identificó obviamente que no solamente era el contexto lo que afectaba a nuestra salud mental, sino también los cambios que se venían, que hemos tenido con respecto a la interacción con la familia, el modelo de trabajo, la dificultad de poder establecer un balance vida-trabajo en modalidades de trabajo remoto. Y bueno, en el peor de los casos también temas de pérdidas de un ser querido, ¿no? Son muchos factores que influenciaron dentro del temas de salud mental en los trabajadores, y vemos que un 58% de empresas identificaron estos problemas y han tratado de establecer programas que puedan responder a ellos. Luego, en tercer lugar, tenemos la implementación o potenciación de los planes de comunicaciones de los programas de beneficios, ¿no? 51% de los participantes de la encuesta han tenido que implementar o potenciar los planes de comunicación, porque, bueno, tenemos que reconocer que frente al contexto todos tuvimos que evaluar lo que nosotros estábamos ofreciendo a nuestros trabajadores para identificar si necesitaban modificarse o eliminar algunos o implementar nuevos beneficios, ¿no? En esa línea también los planes, la manera en la que comunicamos esos planes a los trabajadores cambió, ya que no solamente cambiamos nosotros, cambiaba nuestro público, cambió el contexto. Luego tenemos el fortalecimiento de los planes y programas de bienestar para salud para el empleado y también para sus familias, ¿no? Reconocer que los planes que nosotros ofrecemos no solamente impactan en nuestros colaboradores, sino también en el entorno más cercano. Finalmente, el tema de comunicación con los colaboradores, ¿no? Escuchar las preocupaciones de los colaboradores y de los empleados en el nuevo contexto, ¿no? Nuevamente, para poder relevar cuáles son las nuevas necesidades de nuestros colaboradores y poder identificar de qué manera nosotros podemos ayudarlos. Siguiente, por favor. Bien, viendo de manera directa cuáles los beneficios que ofrecen las empresas, encontramos algunos pilares, ¿no? Comenzando por el pilar de salud y bienestar, el enfoque se encuentra principalmente alineado a promover la salud general de las personas, ¿no? Lograr la prevención de enfermedades desde una visión holística, de bienestar integral que toma en consideración diferentes dimensiones, tanto el físico como el mental, hasta el bienestar financiero, ¿no? Que poco a poco vamos viendo cómo aumenta la prevalencia dentro del mercado. Vemos que hay un interés contundente en mejorar los indicadores de salud mental, como a través de las asesorías psicológicas,
los programas de prevención de estrés, los programas de asistencia al empleado, el PAE, ¿no? Y también queríamos hacer un énfasis especial en el beneficio que tiene mayor prevalencia, el 70%, de la asesoría psicológica, que no solamente incluye a los colaboradores, sino también que toma en consideración a los familiares, ¿no? Nuevamente, tomando en cuenta que nosotros podemos impactar también de manera positiva en el entorno cercano de nuestros colaboradores. También, en segundo lugar, tenemos los planes de nutrición virtual los virtuales, con una prevalencia del 57%, ¿no? Por el contexto, ahora más que nunca nos hemos dado cuenta que la importancia de tener una vida saludable, un estilo de vida saludable y también mantener un peso saludable. Por ello es que cada vez más las empresas también toman en consideración estos factores y quieren tomar acción de manera proactiva y positiva en la salud de sus colaboradores a través de ese tipo de programas. Si vemos el segundo bloque, que sería la flexibilidad horaria, son beneficios enfocados principalmente a promover el balance vida-trabajo, ¿no? Este tipo de programas establecen horarios flexibles, alineados a el cuidado de familiares que tengan alto riesgo de COVID, tiempo flexible de repente para necesidades del empleado, días especiales, o sea, días para que puedan realizar asuntos personales, ¿no? Tiempo flexible también una prevalencia bastante alta en el tema del cuidado de los hijos. Por el contexto, muchas personas, muchos de nuestros colaboradores han tenido que también ejercer labores de maestros en sus hogares para poder atender a sus hijos ya que los colegios estaban cerrados, ¿no? En general, reconocer la importancia del respeto del balance vida-trabajo de los colaboradores y fomentar esto dentro del día a día. Vamos a la siguiente, por favor. Listo. También tenemos en consideración el pilar de los beneficios monetarios, ¿verdad? En este tipo de beneficios lo que vemos es un enfoque a acompañar a los colaboradores en los momentos de la verdad, en los momentos que más importan. No solamente con los programas de apoyo emocional o de apoyo nutricional, sino también en temas más de monetarios, ¿no? Para poder responder algunas necesidades del momento. Por eso vemos que el beneficio con mayor prevalencia son los préstamos para emergencia con 70% y otros bonos y subsidios como bonos para las compras de primera necesidad, subsidios para, en el caso de defunción de un empleado de algún familiar con 50 y 42% de prevalencia respectivamente. Con relación a los bonos para gastos del hogar, allí queríamos hacer un hincapié en que los servicios que se suelen cubrir o se están cubriendo son los servicios del hogar, servicios de internet, cable, luz en estos casos, pero aquí sí queríamos hacer una mención en las diferencias de teletrabajo y trabajo remoto. En el primer caso, en el caso del teletrabajo, se tiene una normativa específica, ¿no? Es contractual y por ello la empresa está obligada a cubrir estos gastos. Por el lado del trabajo remoto, la empresa no está, pero aún así hay un 17% de empresas que sí reconocen este gasto como beneficios a sus colaboradores. Vamos, por favor. Listo. Con respecto a las herramientas, vemos que hay una tendencia no solamente de brindar los recursos necesarios para que las personas puedan realizar sus labores desde sus hogares, sino también que para mejorar la comodidad de los empleados y disminuir los riesgos económicos que pueda generar trabajar en un área que no se encuentre bien implementada. Vemos que el beneficio con mayor prevalencia es la entrega de sillas ergonómicas, con el 54%, junto con por ejemplo, el soporte para laptops y las evaluaciones virtuales de seguridad en los sitios de trabajo, ¿no? Adicionalmente, también se encuentran los servicios de mensajería disponibles para los colaboradores y el transporte de visita ocasional a la empresa, ¿no? Esto también para facilitar la interacción de los colaboradores desde sus hogares con las oficinas centrales.
Finalmente, hay también otros beneficios que son bastante considerados dentro de los empleadores, principalmente para poder hacer esta reinvención de los beneficios que se ofrecían principalmente de manera presencial y tuvimos que repensarlos para poder tenerlos también de manera remota para los colaboradores. En esta línea tenemos algunos, por ejemplo, como los accesos a cursos virtuales, descuentos en instituciones educativas, clases de cocina, ¿no? También menciona especial el tema de las organizaciones, la organización de los torneos virtuales. Aquí, por ejemplo, normalmente se tenían las olimpiadas, ¿no? Muchas empresas tenían olimpiadas todos los años para fomentar la integración de los colaboradores. Obviamente, en el trabajo remoto eso se complica un poco, entonces ante esa necesidad se comenzaron a organizar torneos virtuales para seguir respondiendo a esa necesidad, ¿no? A ese objetivo de integrar a los colaboradores, pero ahora a través de soluciones innovadoras y digitales. También tenemos aquí la promoción del uso de bicicletas, ¿no? Nuevamente regresando a este tema de nosotros como organización podemos fomentar los estilos de vida saludables y el deporte dentro de nuestros colaboradores. Y bueno, esos son los principales beneficios que se vienen con fuerza, se vienen con tendencia. Y la siguiente pregunta sería, ¿estamos listos para el trabajo flexible? Ahí le doy el paso a Verónica para que nos pueda hablar más acerca de esto. Muchas gracias, Vania. Buenos días a todos. Muy interesante toda esta información que nos comparte Vania, porque un poco reflexionando, vemos que existe hoy en día una preocupación más genuina por nuestros trabajadores. Vemos que ahora hay más presencia en temas de salud, de bienestar, según tus cifras, el tema de flexibilidad de horarios. Y bueno, y también darle un poco de soporte a los colaboradores en bienestar financiero. Pero hoy yo quiero contarles que en temas de gestión de talento, la visión del trabajo remoto la estamos viendo no solamente como un trabajo remoto, sino le estamos dando el nombre de trabajo flexible. Y se ha convertido el trabajo flexible en un enfoque que están trabajando muchas organizaciones. Es una nueva forma de trabajar. La crisis, la pandemia ha abierto una puerta y muchas empresas lo están considerando e incluso lo están manejando como un proyecto de cambio en sus organizaciones. Entonces, quiero contarles un poco sobre la visión de Mercer frente a la reacción que están teniendo las empresas. Vamos con la siguiente diapositiva. En Mercer nosotros hemos encontrado que las empresas están respondiendo a la crisis con una de estas 3 R's, ¿sí? Tenemos la primera, que es reaccionar. Algunas empresas han decidido tomar acciones inmediatas frente a lo que está sucediendo. Por ejemplo, lo que nos contaba Vania, reestructurar beneficios para darle un apoyo a las personas en temas de salud y bienestar, temas inmediatos para darle reacción a lo que ha sucedido. Otras empresas han optado por la opción, sobre todo ahora que ya la vacunación ha tenido un aumento en porcentaje, por regresar. Apuestan a regresar de nuevo, pero todas las empresas que apuestan a regresar deben rediseñar este regreso, por supuesto considerando temas de salud, de bienestar y de gente. Y por último tenemos la última R, que son estas empresas que han optado por reinventarse. ¿Sí? Estas empresas han analizado lo que está sucediendo y han dicho, bueno, vamos a cambiar nuestro modelo de negocio, vamos a adoptar prácticas más sostenibles, vamos a tener una nueva forma de trabajar, incorporando herramientas digitales para prepararnos para el futuro del trabajo. Es posible que sus empresas hayan estado en las 3 fases, pero yo creo que algo muy importante en temas de gestión de talento es poder entender dónde va a estar mi empresa y cuál va a ser mi estrategia, si va a ser reaccionar, regresar o reinventar. ¿Sí? Vamos con la siguiente. También tenemos un tema de normas, de gobierno, de industria, de negocios que nos va a dar guía para estas decisiones. Y aquí un poco quiero tocar los mitos sobre el tema de trabajo flexible. Yo creo que es muy importante darles
esta información, y esta información les cuento que fue antes de la pandemia. Han existido siempre mitos sobre el trabajo remoto, el trabajo flexible. El primero, por ejemplo, era que el trabajo flexible solo es trabajo remoto. Y fíjense el título de esta presentación, solo trabajo remoto. Y fíjense que el trabajo flexible ahora se ha abierto a muchas opciones que ya les voy a contar. También pensábamos que el trabajo flexible limitaba nuestra carrera. Y nos hemos dado cuenta después de la pandemia que no ha sido así. Es solo para padres, para colaboradores que son padres. Ha funcionado para todos. Algunos roles no pueden ser flexibles, efectivamente hay roles que pueden ser más flexibles que otros, sin embargo, nos hemos encontrado con el reto de que hemos logrado ser flexibles con roles que no pensábamos. Y por último, las personas que tienen modalidad de trabajo flexible son menos productivas. Aquí yo quiero contarles sobre una encuesta que Mercer realizó sobre temas de trabajo flexible, y encontramos que después de esta situación del COVID, se ha abierto una oportunidad muy grande para que las empresas de nuevo construyan un compromiso con su gente y su gente con ellos. Y de esta forma hacer que la gente sea más productiva. Nos hemos acercado mucho más a la gente. En esta encuesta, el 25% de los trabajadores, y esto fue antes de COVID, nos dijeron que cuando tienen una flexibilidad en sus horarios, en su trabajo, son más productivos. También encontramos que se han abierto una cantidad de beneficios, se ahorra gastos, se ahorra tiempo, y el 77% de los ejecutivos esperan que los trabajadores freelance de alguna forma reemplacen a trabajadores de tiempo completo en el futuro. Esto fíjense que era algo que hablábamos antes de la pandemia. Ya yo voy a contarles un poco sobre lo que viene después de la pandemia. Vamos con la siguiente. Yo les hablaba que esta es una oportunidad para todas las organizaciones. Ha sido un cambio, ha sido una crisis, y es una oportunidad para que se vuelva a construir un compromiso entre el trabajador y la empresa. Nos hemos dado cuenta que este es un momento donde la empresa puede ayudar a su colaborador, dándole recursos y dándole un soporte para que pueda de alguna forma hacer su trabajo de una forma más personalizada. Pero también, como empresas, debemos pedir un beneficio que también nos beneficie, y es que el trabajador ayude a la empresa, se comprometa, sea productivo y sea eficiente con el negocio. Entonces aquí existe una relación bien interesante que la pandemia ha permitido de alguna forma fortalecer. Vamos a ver la siguiente para hablar un poco de lo que es el trabajo flexible, porque decíamos ahora en los mitos que el trabajo flexible era solo el trabajo remoto, pero definitivamente hay muchas opciones hoy en día de trabajo flexible, y aquí tenemos algunas, seguro muchas ya practicadas por ustedes. Tenemos trabajos part-time, tenemos ahora los tiempos escalonados, porque no todos podemos estar presencialmente al mismo tiempo. Tenemos de alguna forma empresas que están dando un día libre al trabajador según su elección y según sus intereses. Tenemos algunos turnos, está el teletrabajo, y también tenemos trabajos por proyectos con horarios flexibles, trabajos compartidos. Entonces fíjense cómo el tema de gestión de talento, en lugar de hablar de trabajo remoto, ahora estamos hablando de trabajo flexible, y se ha convertido en un enfoque, se ha convertido en una nueva forma de trabajar. Y la gente me pregunta, pero Verónica, en Mercer, ¿cómo manejan a una empresa que quiere construir un trabajo flexible? Vamos con la siguiente. En Mercer, de alguna forma, hoy estamos apoyando a muchas empresas que quieren cambiar su cultura, y por eso decíamos al comienzo que esto es un enfoque, y además es un enfoque que tiene impacto en las personas, en la cultura y en las formas de hacer las cosas. Entonces fíjense que todo parte desde el propósito. Hoy en día algunas empresas, sobre todo las que han optado por reinventarse, están de alguna forma revisando el propósito, porque si yo quiero convertirme en una empresa con trabajo flexible, tengo que incluir en mi propósito la flexibilidad, para que esto empiece a tener sentido desde el propósito. Luego, una vez que en el propósito incluimos la flexibilidad, ya entonces
trabajamos cultura y anclamos la flexibilidad en la mentalidad de las personas, en los líderes, y hacemos que esto sea parte del día a día y un ejemplo que se vea en todos mis trabajadores. Luego tenemos la estrategia de la organización. Como todos tenemos una estrategia y muchos estamos de alguna forma planificando una nueva estrategia para los próximos años. Si queremos trabajar esta flexibilidad, tenemos que hacer que la flexibilidad esté presente en nuestra estrategia. Fíjense que el tema de flexibilidad empieza por mensajes que tienen que ver con todos estos procesos que van a hacer la transformación. Luego tenemos que las prácticas de las personas, de los líderes, tienen que evidenciarse la flexibilidad. Por lo tanto, los líderes tienen que adoptar este tipo de habilidades, mostrarlas, conductas, y si de alguna forma tenemos que revisar, tenemos que gestionar el desempeño de las personas en un modelo flexible y medirlos, irlos corrigiendo, y bueno, de alguna forma todos tenemos que cambiar. También vamos a ver que los acuerdos, para que se sostengan en el tiempo los resultados, se va a realizar de alguna forma una revisión de todo lo que se necesita para que se mantenga esta flexibilidad, se convierta en una práctica común y luego apoyada en lo que es la tecnología y en las prácticas. Si tenemos un uso de herramientas digitales, que es algo que nos está abriendo este mundo, estas herramientas de alguna forma tienen que facilitarnos la flexibilidad de trabajo. Entonces fíjense cómo nuestro punto de vista va más hacia un enfoque que tiene que empezar desde el propósito hasta las herramientas que estemos utilizando y que todas hablen ese mismo idioma de flexibilidad de trabajo. Pero, ¿cómo abordamos estos temas? Les voy a contar un poco sobre las fases que hemos construido, que es la siguiente diapositiva. Tenemos, ¿verdad?, una primera fase, como todo, que es el diagnóstico de flexibilidad. El diagnóstico de flexibilidad tiene que ver, sí, con la gente, con los puestos, qué tan flexible es mi organización desde el propósito, y también qué tan flexibles pueden ser sus roles, sus puestos, mi estructura, etc. Luego, en segundo lugar, tenemos una revisión ya de puestos. Como les decía, hay puestos que van a poder ser más flexibles que otros. Sin embargo, algunos que pensábamos que no podían ser flexibles, los hemos ido adaptando. Entonces, el diagnóstico junto a la revisión de mi estructura y de mis puestos de trabajo va a ser clave para este cambio. En tercer lugar, también vamos a poder evaluar cuáles son los ahorros que nos está generando esta nueva política de flexibilidad. Y en cuarto lugar, ya convertirlo en una política a través de procesos de recursos humanos que esté alineado a esta forma de trabajar flexible y que podamos de alguna forma fluir en toda esta flexibilidad. Si se fijan, esto es un proyecto de cambio donde definitivamente vamos a tener que tener una comunicación muy importante, continua, donde vamos a estar haciendo monitoreos, evaluaciones, mejoras, donde vamos a estar revisando indicadores y, bueno, por supuesto, mejorando cada vez más hasta llegar a esa cultura flexible que queremos alcanzar. Hay un tema importante que vendría ya siendo para cerrar mi parte de gestión del talento, y es el tema de los ahorros. Sería la siguiente diapositiva. En un estudio que hemos realizado recientemente, nos hemos dado cuenta que definitivamente las empresas que están optando por esta flexibilidad de trabajo y han decidido de alguna forma hacer todos estos cambios, han podido realizar una identificación de ahorros muy importante. Y en este estudio hablábamos que el tema de rotación, definitivamente cuando los trabajadores se encuentran con una flexibilidad, las tasas de rotación voluntaria disminuyen notablemente. Incluso podríamos decir que el doble es cuando no existe esta apertura a la flexibilidad. En temas de productividad, y aquí también les voy a compartir más información, pero lo vimos incluso antes de la pandemia, definitivamente las personas que cuentan con un horario flexible, un trabajo flexible, pueden llegar a ser más productivas.
Y por último, en temas de infraestructura, como ya lo hemos vivido, la investigación nos demostró que sí, se puede ahorrar en temas de oficinas, se puede ahorrar en temas de traslados, de algunos gastos que teníamos anteriormente, antes de que se abriera todo este mundo de la flexibilidad. Y bueno, ya para ir cerrando, siguiente diapositiva, quiero contarles algunas cifras, alguna data interesante, que esto sí es una investigación que hizo Mercer después de la pandemia, y nos encontramos que en temas de trabajo flexible, el 75% de las empresas que participaron en nuestra encuesta, que fue LATAM, nos dijeron que ya han implementado una política de trabajo remoto en respuesta al COVID. Muchos de ustedes nos compartieron al inicio de esta presentación que efectivamente algunos estaban teniendo full trabajo remoto, otros tenían un mix, algunos regresaban, y fíjense que bueno, el 75% de las organizaciones está haciendo algo. El 81% de las organizaciones planea de alguna forma aplicar el modelo híbrido como parte de su política a largo plazo. Entonces, recuerden un poco lo que yo les mencionaba en temas de gestión de talento. Si vamos a planear tener un híbrido, este híbrido tiene que venir detrás de una planificación, de un propósito, de un cambio cultural. El 47% de las empresas consideran que el trabajo remoto ha reforzado la confianza entre el empleado y la empresa. Como les decía, este vínculo se acercó y hay que aprovecharlo de alguna forma. El 96% de las empresas nos dijeron que están siendo más productivas, o por lo menos su productividad se ha mantenido. Por supuesto, esto depende mucho del sector, pero en su mayoría ha sido así. 61% nos dijeron que califican el desempeño de la compañía como exitoso, y el 91% de las compañías nos indicaron que el trabajo colaborativo ha aumentado. Y definitivamente ha sido así. Hemos tenido que buscar recursos para comunicarnos de una forma distinta, pero con más empatía. Entonces, fíjense que de alguna forma todo esto que atrajo la pandemia también ha tenido muchos enfoques positivos. El 33% nos está diciendo que está desarrollando una estrategia a largo plazo. Y fíjense que también identificamos los 5 retos que están enfrentando las empresas. Y también lo extrapolo con lo que hablábamos al comienzo. El 44% nos dijo que ayudar en la salud mental a sus trabajadores era su gran reto en este momento. También proveer guías, políticas claras, dar métodos y herramientas correctas, mantenernos conectados y crear competencias para el trabajo remoto, cambiar un poco en habilidades. Pero bueno, resalto que nuestra mayor preocupación es el tema de la salud mental, y aquí le quiero pedir a Claudia que nos cuente un poco sobre todo este tema de salud mental. ¿Cuál es la tendencia? Sí, gracias, Verónica. Efectivamente, tal como nos acabas de compartir esta estadística y también en sintonía de lo que nos compartía Vania, ¿no? El tema de salud mental se ha convertido en un reto importante para las organizaciones, y así como la directora de la OPS nos indica, ¿no?, que la salud mental es considerada un factor clave en la respuesta epidémica frente al COVID, ya data de empresas que vienen realizando encuestas como McKinsey, por ejemplo, nos indica que más del 62% de los trabajadores ve como un principal reto también para ellos el tema de salud mental, ¿no? Entonces, en este sentido, en la siguiente, por favor. ¿Cuáles han sido los antecedentes, ¿no?, dentro de las organizaciones? ¿Cómo nos cogió el tema de la pandemia previo a esta situación por COVID? Vemos que dentro de la data que nosotros recogimos en un estudio regional de tendencias en salud mental, donde participó Perú con 105 empresas, nos indicaban de que dentro de ellas el 62% todavía no había medido la salud mental de sus empleados. El 87% no contaba con políticas o programas corporativos, y el 85% no ofrecían planes de acción en salud mental. Y además, también este año hicimos una encuesta para conocer
en qué estaban enfocadas las organizaciones, ¿no? Y vimos que el 76% manifestaba necesitar apoyo para el cuidado de la salud mental, ¿no? Si bien es cierto, los antecedentes no eran tan optimistas, sin embargo, las organizaciones, a partir del impacto que empezó a generar en la salud mental, vieron como necesidad y prioridad trabajar en el tema del cuidado de la salud mental. La siguiente. ¿Cuáles han sido esos factores de mayor impacto en el trabajo remoto? Hay 3 principales que se han venido y han sido un constante en el tema de los factores de riesgo o de mayor impacto. El tema de la alteración en la rutina o vida laboral, esto obviamente también con el tema del trabajo y la familia, ¿no? Que son todos los factores extralaborales, se vio alterado por el tema del trabajo remoto. La inseguridad en la permanencia laboral ha sido también un factor que se ha mantenido, y el temor a enfermarse, ¿no? Estos han sido los constantes a lo largo de este año y medio como factores de mayor impacto en el trabajo remoto que se viene realizando. ¿Y cómo ha impactado estos factores, además de otros, estos han sido los prevalentes? ¿Cómo ha afectado en el ámbito laboral? Hemos visto que las personas que se han mantenido laboralmente activas mantienen esta percepción de que se trabaja mucho más horas que antes, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos conectados digitalmente mucho más tiempo a la computadora y al tema del celular, y esto ha hecho que la percepción del trabajo aumente en número de horas. Así también el 17% se ha sentido más aislado de sus compañeros, de sus colegas de trabajo, por la interacción social que ha bajado, precisamente porque antes físicamente podrían interactuar y verse más frecuente, ¿no? El 9% se ha encontrado mucho más ansioso. Y además, y eso es un punto importante, los empleados han colocado más énfasis en el cuidado de la seguridad física, obviamente para prevención del contagio de COVID, a costa del descuido de su bienestar mental, ¿no? Esto es un punto también importante, definitivamente, porque no hay salud sin salud mental, y es un pilar importante dentro del cuidado integral que tenemos que tener como personas y también como gestores hacia los trabajadores. La siguiente, por favor. ¿Cuál será el impacto a futuro, ¿no? Acá hay una estadística, ¿no?, que nos da el Foro Económico Mundial, ¿no? Indica que en el 2030 los problemas de salud mental van a ser la principal causa de mortalidad y morbilidad dentro de las organizaciones. Y esto nos levanta una alerta importante y nos hace enfocarnos mucho más en las acciones que estén dirigidas a intervenir y a prevenir los factores de riesgo psicosociales que apuntan mucho al impacto en la salud emocional y mental de los trabajadores, ¿no? Tengamos en cuenta esto para que dentro de los planes que establezcamos también coloquemos acciones orientadas al cuidado de la salud mental. La siguiente. ¿Cuál es la situación de las empresas durante la pandemia? Nosotros les hicimos una pregunta a las empresas si contaban con un plan de salud mental, y el 64% nos indicaba que todavía no contaba con un plan de salud mental. Si bien es cierto, habían acciones como los que hemos ido viendo, por ejemplo, en lo que nos compartía Vania, que hay acciones como atención psicológica online, ¿no? Hay acciones que se han venido dando, pero todavía no dentro de una estructura de un plan de salud mental que tenga fases donde nos permitan hacer una identificación de los riesgos y a partir de ahí implementar acciones, ¿no? Entonces todavía hay un camino importante que recorrer. Un clic más, por favor, Cindy. Este 64%, bueno, nos indica que todavía no han estructurado estrategias concretas para promover este tema de bienestar, ¿no? Para desarrollar algunas acciones, y en un momento vamos a ver cómo podríamos empezar o implementar este tipo de planes. La siguiente.
Muy bien, nosotros dentro de Marsh contamos con una herramienta que es el diagnóstico de gestión psicosocial. De esta estadística participaron 36 compañías en Perú y les hicimos preguntas relacionadas, por ejemplo, al tema de salud mental, riesgos psicosociales, ¿no? Y el tema de la normativa también. Sabemos que está el reglamento de la ley de salud mental, ¿no? Y vemos ahí que el 69% cuenta con estrategias para el manejo de flexibilidad y manejo del tiempo, ¿no? Esto también está en sintonía con lo que nos comentaba Verónica, ¿no? El tema de flexibilidad o el trabajo flexible también es una de las iniciativas que se ve reflejado acá en esta data. El 46% aún no ha implementado programas de reconocimiento y logros que mejoren el bienestar, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Un reconocimiento constante, no periódico, sino constante de las acciones y planes que tengan los trabajadores dentro de su jornada, ¿no? También el 58% todavía está trabajando en programas de abordaje de estrés laboral y acoso y hostigamiento, sabiendo que esto también tiene una normativa, ¿no? Y que nos indica que dentro de las organizaciones debemos detectar, prevenir, atender, proteger y monitorear acciones o conductas de riesgo relacionadas a acoso o hostigamiento laboral, ¿no? Entonces todavía también ahí tenemos una brecha importante para trabajar. De igual forma, el 65% todavía no ha implementado medidas para conciliar y armonizar las responsabilidades familiares y el trabajo, ¿no? Esto hablando del tema de equilibrio trabajo-familia, aún es un reto, sobre todo en el tema de trabajo remoto. Y el que todavía falta potenciar y trabajar mucho más es en el tema de brindar herramientas a través de entrenamientos o capacitaciones en competencias socioemocionales. Esto también la normativa de la Ley de Salud Mental lo solicita, pero todavía estamos ahí en camino a poder trabajar. Hay casi un 70% que todavía no trabaja en ello, ¿no? Esto es la situación actual en tema de salud mental. Y también nosotros realizamos una evaluación a través del pulso psicológico, que es una herramienta con la que nosotros contamos, participaron más de 3.000 trabajadores. En esto hicimos la pregunta, ¿no? ¿Están realizando trabajo mixto, presencial y remoto? La mayor cantidad de empresas ya está haciendo trabajo presencial, ¿no? Que es el 55%. Trabajo mixto, 21%, pero aún la cuarta parte se mantiene en trabajo remoto, ¿no? El 24%. Y en esta evaluación nosotros quisimos evaluar 4 pilares importantes. Hemos evaluado el tema de el impacto en la salud mental general a través de indicadores como temas de problemas de sueño, estrés, ansiedad, ¿no? Entre otros. Afectación psicológica previa, que tanto los trabajadores han llegado y han llegado al tema de la pandemia con una afectación previa en temas de salud mental. ¿Cuál es el impacto psicológico de las actividades laborales en el trabajo que realizan? Y cuáles son los recursos en los cuales el trabajador está haciendo uso para hacer frente a la situación actual. Y en el primer indicador, en la siguiente, por favor. Hemos hecho la diferenciación para enfocarnos en el tema de trabajo remoto, que es el tema del día de hoy. Y vemos que en el trabajo remoto prevalece el riesgo alto en el impacto en la salud mental general a través de los indicadores que pueden llevar a las personas a poder padecer, por ejemplo, un tema de ansiedad o de estrés, ¿no? Vemos ahí que el 36.21% está ubicado en un nivel de riesgo alto para trabajo remoto, el 26% riesgo medio, el 21% riesgo bajo y no hay un riesgo del 15.29%, ¿no? Entonces, sin embargo, está prevaleciendo el tema del riesgo alto. ¿Y cuáles han sido estos principales indicadores en el trabajo remoto? La siguiente. Aquí vemos, ¿no? Que el 43% de este grupo de personas que vienen realizando trabajo remoto ha prevalecido el indicador de alteración del sueño,
¿no? A través de problemas de insomnio, dificultades para dormir o de repente querer dormir mucho. Y esto está casi en línea con el tema de un indicador físico, como es el dolor de cabeza, ¿no? Ahí vemos que prevalece el tema también de dolor de cabeza dentro de las organizaciones, seguido por cansancio y agotamiento, ¿no? Estos serían los principales 3 indicadores que llevan al tema de indicadores de estrés y ansiedad predominantemente, ¿no? Entonces es importante hacer este tipo de mapeos para que nos dé indicadores de cómo podemos abordar de acuerdo a la modalidad de trabajo que estemos implementando dentro de nuestras organizaciones, ¿no? ¿Qué pasa? Que a veces nosotros realizamos, por ejemplo, sesiones de capacitación y de repente hay un tema que me llama la atención o que he visto que se repite mucho y yo también decido hacerlo dentro de mi organización, ¿no? Pero no he hecho una medición para saber si efectivamente esto es un indicador que esté orientado a lo que ocurre dentro de mi empresa, ¿no? Por eso una recomendación importante es hacer este tipo de mapeos de riesgo para orientar las acciones específicamente a lo que necesitan, ¿no? Si esta fuera una empresa, nosotros necesitaríamos trabajar en tema de un programa de gestión de estrés, dándoles recomendaciones a los trabajadores en temas de higiene del sueño, porque vemos que hay alteraciones de sueño, y la prevención de síntomas psicosomáticos, porque estamos viendo dolor de cabeza, cansancio y agotamiento, ¿no? Entonces esto es como un ejemplo de cómo necesitamos abordar. En la siguiente, que es el segundo indicador que les comentaba, vulnerabilidad psicológica al puesto de trabajo, que tanto siento o percibo que mi trabajo está afectando, produciéndome estrés, por ejemplo, ¿no? Y vemos ahí específicamente en trabajo remoto, ¿no? Que la mayor cantidad no presenta vulnerabilidad, que es el 68%, pero ahí hay un porcentaje que casi el 32% que sí presenta vulnerabilidad, ¿no? Y esto, si lo abrimos en áreas de trabajo, nos permitiría identificar cuáles serían las áreas de trabajo a las que requerimos abordar. En la siguiente. En el nivel de afectación psicológica previa es cuánto los trabajadores están llegando al tema ahora con afectación anterior. Hay un porcentaje bajo, ¿no? Que es el 6.95 en trabajo remoto, que ya ha tenido una atención psicológica por alguna afectación previa en tema de salud mental. Prevalece en mayor rango el que no hay una afectación psicológica previa. La siguiente. Y los recursos, según la modalidad de trabajo en tema remoto, prevalece los factores protectores. Y eso es bueno, ¿no? El 81% siente que está socializando, siente apoyo del líder, apoyo de la familia, pero todavía hay un 19% que se necesita trabajar en fortalecer estos factores protectores que terminan siendo positivos para la mejora o la protección de la salud mental. La siguiente. Entonces, ¿por qué es importante que nosotros promovamos el tema de salud mental y la prevención de riesgos psicosociales? Porque queremos tener trabajadores, ¿no? Que tengan bienestar emocional y, como nos dice la Organización Mundial de la Salud, que sepan hacer frente al estrés, que colaboren de manera productiva, ¿no? Que contribuyan emocionalmente a los demás y que logren resiliencia. Nosotros como organización tenemos que tener 2 miradas. Una mirada que aborde factores intralaborales que están relacionados a la organización, extralaborales, todos los componentes de la familia, ¿no? De si soy cuidador o no dentro de mi casa, si soy personal vulnerable, todo ello entra dentro de lo extralaboral, y los factores individuales, ¿no? ¿Cuál es mi percepción de bienestar? ¿Cuáles son mis recursos y cómo los puedo fortalecer? Y también lo otro es a la persona, ¿no? ¿Qué es lo que debo observar? Debo observar indicadores físicos, emocionales, cognitivos y conductuales. No solo quedarme en lo que puedo observar, ¿no? Sino ir más allá para fortalecer en esos 4 pilares importantes de las personas. En la siguiente. ¿Cómo podemos establecer un plan de salud mental?
tenemos que tener en cuenta estos 4 puntos importantes. Tenemos que tener indicadores de gestión, como les decía, no solamente lanzar acciones, ¿no? Aisladas tal vez, sino que estos me proporcionen las medidas, ¿no? Hacer una medición inicial y a partir de ahí tener los planes de acción enfocados a estos puntos que necesito abordar. También esta propuesta tiene que ser integral, ¿no? Y de acuerdo a la necesidad de la organización. Si yo trabajo en un plan de salud mental, el plan de salud mental tiene que tener los pilares importantes, como por ejemplo el tema de cuidado del sueño, la gestión del estrés, la prevención de violencia, ¿no? El promover un ambiente libre de violencia, incluir acciones de alimentación saludable, actividad física, ¿no? Un plan de abordaje integral y también estratificar según el riesgo, ¿no? Como hemos visto en los indicadores, me permite saber quiénes están en niveles de riesgo alto, medio y bajo para establecer las acciones. E importante también trabajar acciones dirigidas a los líderes, ¿no? Al compromiso dentro de las organizaciones para el tema de salud mental. Acá en la siguiente, por favor. Ya para terminar, sabemos que hay una normativa, ¿no? Que está asociada al tema de salud mental, que nos da ahí algunas acciones importantes que necesitamos implementar dentro de las organizaciones, ¿no? Ahí ustedes les vamos a compartir la presentación para que tengan en cuenta. Hablamos de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, la Ley de Prevención y Sanción de Hostigamiento Sexual, la Ley de Salud Mental y los nuevos lineamientos de derecho a la desconexión digital en el trabajo remoto, que son las 4 normativas principales dentro de las organizaciones en temas de salud mental. La siguiente. Acá les hemos traído una estrategia integral para que ustedes tengan en cuenta nuestra recomendación de cómo establecer un plan, por ejemplo, en salud mental. Primero, identificar los riesgos, ¿no? A través de las medidas que nosotros podamos implementar, las herramientas de medición. Prepararse para poder tomar acción, ¿no? Es decir, diseñar mis políticas, educar a los líderes, preparar al equipo que gestiona, importante para que nosotros estemos preparados al momento de implementar las acciones. Y en el tercer pilar, que es tomar acción, son todas las acciones de prevención y promoción de la salud mental, ¿no? Ahí hablamos de hacer frente al estigma, un entorno libre de violencia, un manejo integral del estrés, desconexión digital también importante en el trabajo remoto, primeros auxilios psicológicos y espacios de comunicación y retroalimentación. Y no podemos dejar de lado el tema de minimizar el impacto porque puede haber, y ya lo hemos visto con estos indicadores, que sí hay impacto, ¿no? En el tema de salud mental y hay que minimizarlo. ¿Cómo hacemos ello? Con vigilancia y apoyo de los casos que pudimos haber observado, ya sean individuales o temas grupales, ¿no? Esto es una estrategia integral que les traemos como recomendación, ¿no? Y que si ustedes gustan también lo podemos ver más a detalle ya en alguna reunión específica. Muy bien, y a modo de conclusión, nosotros en temas de salud mental queremos tener un abordaje integral desde las organizaciones, establecer un planeamiento estratégico, ¿no? Que ayude a acompañarlos y que estas acciones tengan un impacto positivo en las empresas, ¿no? Como pilar importante del tema de salud mental. Y así como está el tema de la salud mental como un pilar importante, porque estamos hablando de factores psicosociales, también hay otro punto que son los factores ergonómicos, ¿no? Y que no podemos también dejar de lado y forman parte de esta salud integral que queremos lograr, ¿no? Y ahí Percy nos va a comentar un poco de ello. Muchas gracias, Claudia. Bueno, vamos a hablar ahora sobre el riesgo ergonómico en el trabajo remoto. Ahí me puedes ayudar con la siguiente, Cindy. Hace un año nosotros explicábamos qué peligros ergonómicos están presentes en el trabajo diario. Y este año hemos traído data sobre qué está pasando con nuestros colaboradores y por eso les pido que nos acompañen durante toda esta explicación del riesgo ergonómico. Los peligros ergonómicos que están dentro del trabajo remoto son 2, ¿no? Los movimientos repetitivos de la extremidad superior, porque siempre estamos empleando las manos
y el miembro superior al momento de hacer un correo, de escribir algún trabajo, de hacer algún informe. Y como esta actividad se repite más de 1 hora durante la jornada laboral, tenemos el peligro ergonómico del movimiento repetitivo de la extremidad superior. Y también tenemos peligros de posturas forzadas, porque muchos colaboradores hacen posturas forzadas cuando, por ejemplo, contestan el teléfono, cuando están cruzan las piernas, tienen la pantalla a una altura diferente que sea la altura de la vista, y crean posturas forzadas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar estos peligros. Siguiente, por favor, sí. Nosotros hemos hecho un diagnóstico ergonómico para trabajo remoto en base a 2 herramientas. Un cuestionario cualitativo a través de cuestionarios nórdicos de Cuorinca para preguntar a los colaboradores si tienen molestias musculoesqueléticas. Y una herramienta adicional para ver el mobiliario. Lamentablemente en trabajo remoto no podemos ir a los sitios de los colaboradores que están en sus casas para poder hacer monitoreos. Pero a través del Decreto Supremo 001-2021 se modificó, ¿no? Y se puede hacer también ahora un diagnóstico o análisis cualitativo. Por lo tanto, esta herramienta sirve para poder llegar a las casas de los trabajadores y ver cómo están trabajando. La parte del cuestionario de la parte del mobiliario tiene como herramienta base la Resolución Ministerial 375-2008, que es la norma básica de ergonomía del Perú, y utiliza varias NTP o normas técnicas de prevención de España, la 242, la 916, la 1130 y la 1150. El día de ayer ha salido la 1176, que engloba el trabajo remoto. Ya daremos algún comentario al respecto. Siguiente. El cuestionario consta de 51 preguntas y dura solamente 8 minutos y se hace 2 entregables. Un informe para el médico ocupacional para ver los casos críticos y un informe para las áreas de gestión de recursos humanos para conocer cómo está la empresa. Si aún su empresa no ha hecho este diagnóstico ergonómico para trabajo remoto, comuníquese con su ingeniero o médico responsable para que pueda hacerlo, ya que el trabajo remoto ha venido para quedarse, como bien escuchamos a Verónica y a Van. Siguiente. Y bueno, he traído simplemente los resultados de este diagnóstico para conocer los principales peligros ergonómicos que tenemos, y tenemos una data de 4.998 personas, ¿no? Respuestas válidas 4.900 personas. Cuando se hace un estudio para un trabajo de investigación, se utilizan muestras representativas de 250 a 300 personas como máximo. El tener 4.900 personas hace que sea una muestra representativa inclusive del país para todas las personas que están realizando trabajo remoto. Siguiente. Y simplemente algunos datos rápidos para que conozcan ustedes cómo es la población participante. Siguiente, Cindy, por favor. Podemos ver de que el rango etario está entre todas las edades, mayor entre 30 y 40 años, seguido por 20 a 30, población joven en todas las empresas, y en cuanto al género que hacen trabajo remoto, es igual, 50-50 entre masculino y femenino. Siguiente. Y vemos que la gran mayoría, el 78%, trabaja más de 8 horas, y el 22% trabaja de 4 a 8 horas, ¿no? Y vemos de que eso es un rango promedio entre todas las edades. Entre 70 y 80% está entre todas las edades, como pueden ver la distribución por edad. Siguiente. Conociendo nuestra muestra, empezamos con el tema de los riesgos ergonómicos. Muchas personas actualmente en el trabajo remoto tienen posturas forzadas o relajadas. Muchas veces la columna puede quedar sin apoyo y forzada en flexión. Uno tiene un respaldar de la silla, utilizan un banco, no utilizan el respaldar. Falta de apoyo lumbar, la zona baja de la espalda no está protegida. Apoyo inadecuado de los glúteos. Los pies están sin apoyos, las rodillas dobladas. La persona está muy alejada de la pantalla. Su pantalla está muy arriba de la persona, muy abajo. O está a un costado y tiene el cuello doblado y rotado. O la mesa es muy alta y tengo las muñecas anguladas. Todas estas posturas relajadas con el tiempo pueden causar molestias musculoesqueléticas. Y si yo no hago nada para remediar las molestias musculoesqueléticas, se van a convertir en trastornos musculoesqueléticos, donde pueden estar, por ejemplo, si fue en la muñeca, un síndrome del túnel carpiano. Salud publicó este año, en febrero, que el síndrome del túnel carpiano ha aumentado en el Perú el año 2020, obviamente a raíz de la pandemia. Tenemos también el tema de epicondilitis en codo, manguitos rotadores en hombro, y otras más, como ustedes pueden ver en la figura. Siguiente. Si bien este estudio se basó en muchas partes, vamos a hablar ahora de 3 puntos importantes, si no me como toda la hora. Primero, en molestias musculoesqueléticas,
El año pasado hablábamos de que un 80% de los colaboradores tenían molestias musculoesqueléticas. Aumenta. Y cada día que hacen más trabajo remoto sin recomendaciones de ergonomía, va aumentando la molestia musculoesquelética y vemos que está llegando ya al 92%. Y parece mentira, pero la población que tiene más molestias musculoesqueléticas es la población joven. Entre 20 y 30 años, 95%, y entre 30 y 40 años, 92%. ¿Por qué? En breve se los cuento. Siguiente. Y también este aumento de molestias musculoesqueléticas hemos visto que es por un tema de que algunos, la dosis, la exposición a la carga física, no solamente es de media jornada, sino es de jornada completa. Según la ISO 11228-3, los trabajadores deben tener al menos una pausa de 30 minutos para el almuerzo. Esta pausa hace que la contractura el sistema locomotor y muscular de las personas se relajen, evitemos las contracturas y tengamos un estudio de dosis de carga física de media jornada, luego su periodo de descanso y luego otra media jornada. Sin embargo, la tentación es muy grande, colaboradores, y comen frente a la computadora o no comen para ser pendientes o están con su ensaladita siguiendo, y esto hace que la carga física en la parte de ergonomía y la carga mental en la parte de salud mental que nos hablaba Claudia, sea de 8 horas y no de 4. Entonces, tenemos que incentivar y sensibilizar que hagan su pausa de almuerzo. Siguiente. Otro tema importante es los principales segmentos corporales afectados. Y como vemos, cuello con 72% y lumbar con 71% son los segmentos más afectados y de los cuales vamos a hablar el día de hoy. El resto también existe, 55 en dorsal, 48 en hombro, 42 en muñeca, y podemos sacar también la relación de sus empresas. Pero vamos a hablar hoy día en los dos principales, que son cuello y lumbar. Siguiente. En lo que es cuello, tenemos de que siempre tiene la molestia musculoesquelética un 11% de los colaboradores, y más de 30 días, que son los casos que tenemos que analizar, un 14% general de esta data de casi 5.000 trabajadores. Es decir, el 25% de los colaboradores tienen molestias en cuello críticamente. Y el lumbar no se queda atrás, tengo 9 y 12, es decir, el 21% de los colaboradores tienen molestias críticas en zona lumbar. Siguiente. Y cuando vemos el promedio general de la molestia musculoesquelética y le indicamos del 1 al 10, ¿cuál es? Nos sale como principal la zona lumbar, con 6.35. Y el número que más repiten en molestia musculoesquelética los colaboradores es 8. En espalda alta nos sale 6.21, la zona dorsal, y en cuello nos sale 6.01. Y son números altos, ¿no? 8, del 1 al 10 nos marcan 8 como moda, y del 1 al 10 nos marcan 7 como moda en cuanto a cuello. Siguiente. Un tema interesante es si toman pausas dentro de la jornada laboral. Y por ejemplo vemos de que las personas en promedio se ponen de pie más de una vez por hora de trabajo. Dentro de la hora cambian de postura frecuentemente, solo un 12%. Se ponen de pie por lo menos una vez cada hora, un 26%. Pasan más de una hora, pero menos de 2 horas sentado trabajando sin ponerse de pie, un 18%, es decir, se paran a la segunda hora. Y trabajadores que pasan más de 2 horas trabajando sin cambiar postura, un 43%. Es importante indicar de que este trabajo concentrado, sin cambiar de postura, 2 horas seguidas, se llama postura prolongada permanente. Y los trabajadores que realizan este 43% que realiza esta modalidad de trabajo, tienen 97% de molestias musculoesqueléticas, es decir, casi 100%. Mientras que los que se paran siempre tienen casi 20% menos, 77% de molestias musculoesqueléticas. Y justamente vemos que la población que más tiempo pasa sentado sin mover postura es la población joven, de 20 a 40 años, y es la población que tiene más molestias musculoesqueléticas. Siguiente. Y esta información de nuestro estudio corrobora justamente un material que salió este año de la EU-OSHA, la Agencia de Seguridad y Salud Europea, que nos habla de que permanecer sentado en el trabajo con una postura estática durante periodos prolongados causa muchos riesgos, como molestias al cuello y a la zona lumbar, justo lo que salió en el estudio, y también otras molestias de salud como diabetes y otros temas adicionales, ¿no?
Entonces, se considera como periodo prolongado la permanencia en posición sedente durante más de 2 horas seguidas. Tenemos que evitar eso. Siguiente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer justamente con esto? Ya que permanecer sentado durante periodos prolongados tiene 3 características principales, ¿no? El bajo gasto energético, el cuerpo en postura sedente, la carga estática, el esfuerzo físico para mantener la misma posición sin moverse, ¿no? Siguiente, hace de que pueda generar problemas a la salud. En las recomendaciones que vamos a decir, que se muevan, cambien de postura. Otro tema adicional es que a pesar de que yo pueda contar con una postura adecuada, es decir, espalda, brazos, piernas y pies, ángulo 90 grados, rectos, el principal truco de la ergonomía o la principal recomendación de la ergonomía es que hay que evitar estas posturas, por más que estén correctas, si no cambio de postura, se van a convertir también en posturas forzadas. Por lo tanto, el principal consejo es variar la postura con frecuencia. Siéntese, párese, pero también camine. Haga movimientos cada hora para evitar las posturas forzadas. Siguiente. En cuanto al cuello, que es la principal molestia musculoesquelética, vemos que el 36% de los colaboradores no cuentan con la pantalla al nivel de los ojos. Esto hace que el cuello esté en postura forzada. Siguiente. Y lo vimos estadísticamente. Y estadísticamente, lo que nosotros pensamos en criterio, con esta cantidad de datos, lo metemos a la data estadística en una regresión lineal y logística, y nos dan grados de confianza de 99.999 de que sí, de que el no tener la pantalla a la altura de los ojos genera la molestia en cuello. Y muchas personas en trabajo remoto estamos con la laptop, estamos con la computadora a una altura no ideal. Por lo tanto, tenemos que acomodar nuestro mobiliario para que esté a la altura de los ojos. Siguiente. También hemos visto de que la molestia en cuello se da por el uso de celulares en trabajo remoto como pantalla de visualización e ingreso de datos. Vemos que en más de 4 horas tenemos un 42% de la población que utiliza el celular como pantalla de visualización de ingreso de datos. Es decir, esas personas, al momento de usar el celular, van a estar viendo la pantalla del celular y con esto van a tener una molestia en cuello, que también influye en la molestia en cuello general. Siguiente. Y vemos que influye también con grados de confianza de 98-99%. Es decir, tanto el no tener la pantalla a la altura de la vista como el uso de celular más de 4 horas influyen en la molestia en cuello. Y acá hago un paréntesis. Justo Claudio nos hablaba que uno de los principales resultados que ha obtenido es el dolor de cabeza. Y si el dolor de cabeza se está produciendo por la molestia en cuello que están teniendo por malas posturas, puede ser. Por eso influye bastante y es un tema que tenemos que ver ambos lados, la parte psicosocial y la parte de ergonomía. Siguiente. ¿Qué hacer? ¿No? Si nosotros juntamos a las personas que tienen no tienen el borde de pantalla a la altura de los ojos, es el 36%, y las personas que usan el celular más de 4 horas, vemos que el 44% de los trabajadores que usan el celular no tienen los ojos a nivel del cuello, casi la mitad de los trabajadores encuestados, casi la mitad de esos 5.000 trabajadores. Siguiente. Entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, tenemos que hacer normas de ergonomía para uso de celulares, sensibilizar a los colaboradores, tienen que comenzar a agarrar con su mano, su codo, para que el celular esté más arriba, y así yo evite doblar el cuello cuando uso el celular. Siguiente, tengo que también, cuando voy a usar el celular para estar en una capacitación como esta, para estar en una reunión muy larga de la oficina, siguiente Cindy, por favor, tengo que poner el celular a la altura de la vista, usando algunos libros en la casa. Por ejemplo, yo tengo mi celular que se puede apoyar, ¿no? Y a la altura de la vista para evitar también que haya un estrés en hombro y cuello producido por estar viendo el celular mucho tiempo directo. ¿De acuerdo? Entonces, tengo que buscar maneras ergonómicas correctas para evitar posturas forzadas en el uso del celular como pantalla de visualización e ingreso de datos. Recuerden siempre la distancia, ¿no? La distancia de la computadora debe ser 50 centímetros, al celular debe ser más de 40 centímetros. Siguiente. El otro tema que vimos de la zona lumbar.
En zona lumbar, ¿qué encontramos? En zona lumbar encontramos que el 41% no hace uso del apoyo lumbar. Siguiente. Y cuando nosotros vemos, mucha gente no se sienta usando la parte de respaldar de la silla. Entonces, si mi silla es ergonómica, debo usar ese respaldar, y si no lo es, tengo que utilizar un cojín, una almohada, un almohadón fino para suplementar ese espacio y que mi espalda esté apoyada durante toda la jornada laboral. Debo apoyar la espalda, sobre todo en la zona lumbar. Siguiente, por favor, Cindy. También es importante ver si cuentan con silla ajustable o con algún método para lograr la altura adecuada. Y vemos que no cuentan con eso un 26%. Y es importante, si es que no tengo una silla con ajustador de altura, también usar en la base del asiento un cojincito, una almohada, un almohadón para poder llegar a la altura correspondiente y usar la mesa de trabajo y mi equipo de mobiliario, ¿no? Siguiente. Y también una pregunta adicional. Vemos de que hay muchos trabajadores que la base de la silla la tienen en el lugar correcto, que es las rodillas, para poder sentarme haciendo ángulo 90 grados, que es el 75%, pero vemos que hay un 17% que lo tiene muy arriba y un 6% que lo tiene muy abajo, en la canilla pantorrilla. Tienen que subir la altura de su asiento para sentarse correctamente, ya que el tener las rodillas dobladas en un ángulo que no sea entre 90 y 120 grados hace molestia lumbar. Siguiente. Y también vemos de que muchas veces no escojo la silla adecuada. Entonces, si llega la canilla o pantorrilla, poner este cojín, ¿no? Para que se utilice normalmente. Y aprovecho para hablar sobre el ancho del asiento. El ancho del asiento, según nuestra norma básica de ergonomía, tiene que ser de 20 milímetros. Otras normas en el mundo nos hablan de 40 milímetros. Entonces, tenemos que hacer un buen ancho para poder sentarnos correctamente. Siguiente. Vemos también que el 48% de los colaboradores hacen posturas forzadas. Entonces tenemos que sensibilizar en higiene postural para evitar que los trabajadores crucen las piernas, se sienten sobre una pierna, la den cuello y espalda. Siguiente. Entonces hay que sensibilizar para que eviten estas posturas incorrectas, ¿no? Por ejemplo, el sentarme de esta manera con un codo en la mesa hace que la nuca y la espalda se tensen, los codos se usen como apoyo. Siguiente. Y también el sentarme cruzando las piernas es una postura totalmente antinatural, ya que queda muy marcada la zona lumbar y el cuello, sin decir también que también hay molestia musculoesquelética en codo, muñeca y rodilla. Siguiente. Trabajar sobre la cama, nunca, colaborador, no hay ninguna postura cómoda sobre la cama, siempre se va a ver molestias musculoesqueléticas y con el tiempo trastorno musculoesquelético. Siguiente. Y hay que hacer pausas activas, ¿no? Y ejercicio de estiramiento cada 2 horas. Ante eso también preguntamos, siguiente, preguntamos si hacen pausas activas. Un 18% no lo hace, pero a mí me preocupa un 40% que sí lo hace, una vez al día y 2 veces al día. Según la estadística, no sirve esa pausa activa. La pausa activa que realmente sirve, y según las tablas de Corman, en la NTP 912 pueden revisarla, las pausas activas sirven cuando las hago cada hora o cada 2 horas. Es decir, solo el 40% está haciendo de manera correcta las pausas activas. El resto no. Siguiente. Y acá pueden ver los hallazgos que tuvimos, ¿no? 92% de molestias, 97% en las personas que están sentadas más de 2 horas. Siguiente. Los principales lugares encontrados fueron, siguiente Cindy, los principales lugares encontrados fueron cuello con 72, lumbar con 70, ¿no? Las personas tienen molestias por uso de computador en un 63%, y persistencias por 43%. Por lo tanto, tenemos que sensibilizar, tenemos que dar recomendaciones a los colaboradores. Lo primero, poner el mobiliario correctamente. Lo segundo, siempre tener una postura lo más erguida posible. Hay que buscar cambiar ese concepto por el concepto de postura sedente dinámica, que significa cambiar continuamente de postura mientras esté sentado. Es decir, tengo que sensibilizar al trabajador y decirle que se pare cada hora, que se mueva, que camine, que pueda mover las piernas dentro de su sitio de trabajo. Ya no solamente es de pie y sentado, sino también que se mueva, moverse. Es decir, ya no son las campañas de pausas activas, sino las campañas dinámicas de movimiento en las empresas. Siguiente. Tenemos también sensibilizar a los colaboradores en higiene postural, como decía, ya que el 48% adopta posturas inadecuadas o forzadas, promoverlas en campañas de movimiento, dar a conocer el concepto de postura sedente dinámica, variar la postura todo lo posible mientras está sentado.
Hay que alternar posturas de trabajo sentadas como de pie y movimiento durante todo el día para reducir las molestias musculoesqueléticas. Pausas activas cada hora o cada 2 horas. Y recuerden que la mejor postura es la que vamos a adoptar a continuación. Siéntese cuando lo necesite, póngase de pie cuando tenga que hacerlo y muévase cuando pueda hacerlo dentro de la jornada laboral. Y así todos juntos podremos reducir las molestias musculoesqueléticas antes que se transformen en trastornos musculoesqueléticos. Muchas gracias. No sé si tiene alguna consulta. Claudia, Verónica, España. A ver, yo que tengo algunas consultas que voy a ver. Ha habido algunas consultas por el chat que ya las hemos ido respondiendo. Ujú. De acuerdo. Sí, sí, para poder ganar tiempo, creo que nos quedan poquitos minutos, nos hemos pasado, pero ha valido la pena. Ha sido información importante. Yo que tengo Acá, una que es de ergonomía. Dice, en la sí, matriz CIPER se debería modificar o ser más específicos en el riesgo ergonómico considerando el trabajo remoto. Bueno, el trabajo remoto se debe considerar como una actividad más dentro de las actividades de la persona. Por lo tanto, tenemos que hacer la matriz CIPER enfocada a los peligros que hay cuando hay trabajo remoto. Y dentro de los peligros que hay cuando hay trabajo remoto, vamos a encontrar peligros ergonómicos, peligros psicosociales, ¿de acuerdo? Entonces, el peligro es el movimiento repetitivo del miembro superior. El peligro es la postura forzada. Pero el riesgo es a cómo está expuesto al trabajador, cómo está expuesto el trabajador a ese peligro ergonómico. Y la consecuencia ya podría ser la molestia musculoesquelética o el trastorno musculoesquelético. Entonces, ¿cuál es el primer control que tengo que hacer ante los peligros ergonómicos? La medición. Puedo hacer la medición cualitativa a través de diagnósticos ergonómicos, como me indica el artículo 102, ahora cambiado del Reglamento de Seguridad y Salud del Trabajo, y luego de hacer el diagnóstico y hacer la estimación del riesgo, ver si hay que hacer la evaluación del riesgo, es decir, el monitoreo ergonómico, de acuerdo al tipo de peligro que tenga el colaborador. Ya luego de hacer la evaluación del riesgo, puedo hacer el rediseño del puesto de trabajo si es necesario. Ahora, rediseño, por si acaso, no es ingeniería totalmente, como muchos pueden pensar. Es dar periodos de recuperación, es dar pausas, es cambiar algunas cosas del puesto de trabajo. Es decir, toda la jerarquía de controles que aparece en nuestra legislación. Ahí nos preguntaron también sobre cuando estamos en presencial, en la oficina realizamos evaluación de riesgo como son los riesgos físicos, iluminación, temperatura y ergonómico. ¿Cómo hacer estas evaluaciones en el trabajo remoto con personal que está en sus casas, utilizando sus propios recursos y espacios? Nos dice Marta de Sodexo. Hola Marta, ¿qué tal? Bueno Marta, te comento de que no podemos violarla con la intimidad del colaborador en su casa, ¿no? Nosotros no podemos ir a hacer la medición del espacio de trabajo en su casa. Por eso se pueden utilizar estos diagnósticos de forma cualitativa para que el trabajador conteste y se pueda de esta manera saber qué riesgos está inscrito. Otro tema importante también es el tema de que hay algunos monitoreos ergonómicos que sirven para estimación del riesgo, como el ROSA, como el RULA, que se pueden aplicar a los colaboradores de manera distante, ¿no? A través de cuestionarios web. Entonces el trabajador viendo las figuras y viendo su mobiliario podría responder bajo estas metodologías y de esa manera cumplir con el monitoreo ergonómico. Infórmate más con nosotros porque estamos viendo algunas soluciones de ese tipo. No sé, Claudia, si tienes alguna pregunta. sí, nos preguntaba Emma acerca de ampliar un poco más sobre los primeros auxilios psicológicos, ¿no? Esta es una iniciativa que se viene dando, es un programa orientado a gestores y líderes para poder brindarles estrategias, ¿no? Para que ellos hagan también un acompañamiento psicosocial frente a situaciones complejas, poder identificar a tiempo señales de alerta,
promover y proteger el tema de la autonomía del trabajador, ¿no? Esto facilitándose dentro de un espacio de apoyo mutuo, ¿no? No todos los líderes, no todos los gestores conocen las herramientas para poder brindar este soporte cuando veo a un trabajador que de repente se está viendo afectado por el tema de la pandemia o de repente está volviendo al trabajo presencial y tiene mucho temor a hacerlo. No todos cuentan con las herramientas para poder ayudar y acompañar, ¿no? Representar una ayuda inmediata para el trabajador antes de, por ejemplo, de repente derivar a un especialista, ¿no? Entonces estos programas hacen que brindemos estas estrategias, que ellos conozcan los 5 grandes pasos de los primeros auxilios psicológicos: observar, escuchar, identificar señales de alerta, intervenir, cómo hacerlo, ¿no? Entonces, así como hay primeros auxilios físicos, donde sabemos los pasos, también pasa desde los primeros auxilios psicológicos, ¿no? Entonces, como menciona Percy, si es que requieren algún detalle adicional, un alcance, también lo podemos ver en alguna reunión posterior. También veo que muchos preguntan si les vamos a compartir la presentación y la grabación. No se preocupen, lo vamos a hacer. Van a tener en los correos la información para que lo tengan a la mano y también puedan tal vez compartirlo dentro de sus equipos de trabajo, ¿sí? Muy bien. Entonces, Hemos lanzado, Claudia, una encuesta para que uh-huh. nos hablen el feedback de qué le pareció la presentación. Está ahorita en sus pantallas para que puedan votar y con eso retransmitirnos qué tal la presentación. Entre 1 al 10, qué tan satisfecho está con la sesión. Uh-huh. Quiero aprovechar este minutito también porque ha habido varias consultas donde me preguntan cómo convenzo a mi empresa para que adquiera flexibilidad en el trabajo. Es súper importante entender que el trabajo flexible no es irnos 100% a lo remoto. El trabajo flexible de alguna forma significa cómo ahora podemos flexibilizar algunas conductas, algunas formas de trabajar para que nuestros trabajadores sean más productivos. Entonces, hay empresas que van a requerir estar más presencial, otras no. Entonces, no hay una fórmula perfecta de trabajo flexible, va a depender de la empresa. Y lo más importante es que la empresa tenga una estrategia y un plan para esta nueva forma de trabajar. Hay empresas, me contaba uno de los participantes, que su empresa decide ser conservadora y continuar siendo igual. Es algo imposible, ya no podemos ser iguales. Aunque querramos volver a lo presencial como antes, vamos a rediseñar esta presencialidad y vamos a ser flexibles en ciertos aspectos. Entonces, lo más importante es autoevaluarnos, saber hasta dónde podemos ser flexibles y tener una estrategia para todos nuestros trabajadores. Tengo una consulta interesante acá ya con el tema de seguros, ¿no? Víctor Aquino nos pregunta, en caso de un colaborador en trabajo remoto que empieza a tener dolencias de tipo musculoesqueléticas, ¿se puede activar su seguro SSTR? En este caso, tendría que ser una población de alto riesgo o alguna empresa que haya contratado el STR, ¿no? Porque muchas actividades administrativas no cuentan con el STR, ya que no están dentro del anexo 5 del Decreto Supremo 003/98.000. Pero si el trabajador tiene el seguro complementario de trabajo de riesgo y presenta la molestia musculoesquelética por las condiciones del puesto de trabajo, debería estar cubierto por la aseguradora y es factible que tenga esa atención a través de DSR Salud primeramente, y si luego pasa a mayores y se convierte en una enfermedad ocupacional, un síndrome de túnel carpiano, una tendinitis o alguna otra, debería estar cubierto también por la póliza de pensiones. Justamente nuestra misión como corredores de seguros, ayudar a los clientes para presentar estos casos a la aseguradora y ver qué se cubre. Bueno, también muchas gracias por todos los comentarios de agradecimiento de la sesión. Veo que les ha gustado mucho el enfoque de estas cuatro disciplinas diferentes, ¿no? Que hemos hablado sobre un mismo tema.
Bien, muchísimas gracias entonces. Damos por concluida la sesión del día de hoy. Les vamos a compartir la presentación y la grabación y esperamos verlos en una siguiente sesión. Muchas gracias. Cuídense mucho. Gracias, chicos. Gracias. Gracias a todos.